Hola, estoy convencido que conoces al menos alguna casa que tenga uno de estos problemas que te voy a mostrar. Pinturas descascaradas, revoques flojos y humedad en la parte inferior de las paredes. Quizás sea la casa de un amigo y lo que es peor, puede que sea tu propia casa. En este video me propongo contarte un método muy efectivo para prevenir este tipo de problemas. Y lo más llamativo es que este sistema es muy simple, es muy económico, muy fácil de poner en práctica, pero llamativamente, como te contaba, es muy poco usado. Yo siempre digo que si se pusiera más en práctica, seguramente se lograría acabar para siempre con la humedad de cimientos. Si te interesa conocerlo, aquí te lo cuento. Como te adelantaba, este tipo de problemas está causado básicamente por la humedad de cimientos, o sea, la humedad que viene desde el suelo del terreno. Para que se entienda muy claramente, los cimientos en realidad son el punto de contacto directo que la casa tiene con el terreno, con el suelo natural. Este punto de contacto obviamente se da entre un medio que permanentemente está húmedo, como es el suelo, y un medio esponjoso, si se quiere, como es el cimiento. ¿Cómo se transmite la humedad? A ver, como te decía, el suelo natural está permanentemente con un cambio de humedad, pero un cambio permanente que tiene que ver con el régimen de lluvias, con el ascenso y descenso de las napas subterráneas, pero entiéndase bien, siempre, pero siempre tiene agua y humedad. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso de ascenso de la humedad? El cimiento, como te decía, actúa como una esponja, es poroso, absorbe la humedad del terreno y la transmite a los muros de la vivienda. Para que esto no ocurra, o por lo menos para que esa humedad no ocasione ningún daño en el interior, lo que se suele hacer son lo que se llama como capas aisladoras. Seguramente las estás viendo en las imágenes. La capa aisladora en realidad es una barrera que bloquea el ascenso de la humedad que viene del cimiento para que no se transmita a las paredes. Ahora, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, esta capa aisladora está, pero no funciona muy bien. Quizás en algunos casos no está bien ejecutada y los problemas ocurren, los problemas de humedad ocurren. Y en muchos otros casos de viviendas muy antiguas ni siquiera existe. Y si te cuento que hay un método que haría innecesaria la presencia de una capa aisladora, que bloquearía totalmente el ascenso de la humedad por los cimientos y los pisos? ¿Cuál sería el concepto que aplicaríamos en este caso? Es más que sencillo. Tratar de impedir el contacto de la casa con el terreno. Vos dirás, bueno, estoy proponiendo elevarla sobre el terreno. No, nada más alejado que eso. Lo que estoy proponiendo es tratar de encontrar un material que sea impermeable y que sea lo suficientemente fino como para no interferir entre el contacto del cimiento con la casa. Sin tantos misterios, de lo que estoy hablando es de este material. Esto que ves aquí se llama film de polietileno. Básicamente es una lona plástica, un manto plástico, que tiene un espesor de 200 micrones. 200 micrones en la práctica, si no me equivoco, es la quinta parte de 1 milímetro. Así que estamos hablando de un material fino. ¿Cuáles son las dos grandes ventajas que tiene este material? Básicamente que es un material impermeable. Yo puedo colocar una gota de agua acá, quedarme todo el día, pero la gota de agua no va a pasar para abajo. Y por otro lado, es un material relativamente barato dentro de lo que son los costos de los materiales de construcción. Aprovechando estas dos circunstancias, si lo usáramos en el lugar correcto, seguramente lograríamos acabar con todo lo que es humedad de cimientos y humedad de suelos. Y aquí te lo voy a explicar. Y vamos a ver dos casos en los cuales este simple material sería realmente efectivo. Uno es el caso de los cimientos y otro el de los pisos. Lo que estás viendo en este momento es la típica excavación de un cimiento que luego se va a llenar con hormigón. Ese hormigón, una vez fraguado, va a servir de asiento a los futuros muros de la casa. Como te contaba, ese cimiento es una verdadera esponja que absorbe toda la humedad del terreno y la transmite por las paredes hasta que la capa aisladora intenta bloquearlo. Ahora pregunto yo, la pregunta del millón: ¿qué pasaría si forráramos con esta lona plástica los cimientos, los pozos de los cimientos previos al llenado de hormigón? ¿Qué ocurriría? Simplemente que la humedad dejaría de subir. No hace falta que entiendas demasiado de construcción para darte cuenta que lo que te estoy poniendo sobre la mesa es la alternativa de hacer de forrar los cimientos completamente en una bolsa protectora que impediría la absorción de la humedad del terreno.
los cimientos no se humedecen, por lo tanto la humedad no sube a las paredes. Así de sencillo. El mismo concepto puede aplicarse a los pisos. Te propongo en estos casos es, por ejemplo, lo que vas a ver en estas imágenes. La idea sería interponer un manto plástico sobre el terreno natural previo a la realización del hormigón y la futura etapa del piso definitivo. El manto de polietileno, el manto plástico, impediría el ascenso de la humedad que viene del terreno. Tenemos que recordar que el terreno siempre tiene humedad, siempre tiene humedad. Entonces esto lo bloquearía. Lo que te diría como una cuestión práctica, lo que se puede hacer es encintar las uniones entre un manto y otro, o bien hacer una superposición que esté en el orden de los 30 a 50 centímetros. Voy a ir un paso más adelante. Me voy a adelantar a algunos de los planteos que podrás estar haciéndote desde tu casa. Uno de ellos quizás pueda llegar a tener que ver con que esa bolsa protectora está confinando la humedad dentro del cimiento. Bueno, yo te preguntaría por otro lado, si no existiera, todo ese cimiento estaría continuamente en contacto con la humedad del terreno desde el primer día hasta el último día. En ese sentido también tengo que tranquilizarte y decirte que esa humedad se va a ir secando por los costados del cimiento en el espacio que media entre el espesor del muro y el ancho del cimiento. Por otro lado, plantea alguna duda sobre si es hermética la unión entre los distintos mantos de plástico. En realidad, estamos planteando hacer un buen solape. La cantidad de humedad que puede pasar por un solape cada tantos metros es ínfima en relación a si lo comparamos en el estado natural de ese cimiento que está absolutamente y permanentemente en contacto con un terreno que está húmedo. Y cuidado, yo no estoy diciendo no hagan la capa aisladora, por favor. Si bien este sistema en teoría haría innecesaria la realización de la capa aisladora, yo te propongo que la hagas tranquilamente. Lo que te estoy contando en sí que es un sistema que te permite, con muy poca inversión y muy rápidamente, de una forma muy simple, asegurarte casi un 100% de efectividad para lo que es el ascenso de humedad que viene del suelo. Como te darás cuenta, el sistema es más que simple, no hay mucho más que decir que lo que te he contado hasta ahora. Sí, ya sé, estarás pensando también, me olvidé de aquellos que ya tienen el problema. Te darás cuenta que lo que acabo de explicar es realmente útil para aquellos que desean prevenir este tipo de situaciones, para aquellos que van a levantar su casa, que van a hacer su cimiento y construir por primera vez. Pero para aquellos que ya tienen el problema, les voy a dar esta solución. Si estás realmente cansado de convivir con el tema de la humedad en paredes, te voy a contar en este video que vas a ver acá a continuación un sistema que te permite acabar con esta situación en dos o tres horas de trabajo, sin hacer obras y de una vez y para siempre. Realmente considero que es el mejor sistema para acabar con la humedad de cimientos. Vale la pena que lo veas, puede llegar a cambiar totalmente el panorama de tu casa en muy pero muy poco tiempo. Y hasta aquí lo que tenía para contarte. Como siempre te digo, si te gustó este material, no dejes de ponerle me gusta, de compartirlo con aquellos amigos que están sufriendo de humedad en paredes y de que te suscribas a mi canal para que puedas acceder al próximo material que seguramente te va a aportar más de una solución. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.